Hola, ¿qué tal, mis amados? ¿Cómo están todos? Espero que el Señor nos esté bendiciendo ricamente a todos nosotros. Gracias por estar compartiendo con nosotros en su canal, conociendo la verdad. Y pues les pedimos que si les gusta y quieren seguir recibiendo más videos de esto, más de conociendo la verdad, más de la palabra, eh, pues suscríbase y dele al dedito para que puedan saber cuando tengamos nuevos videos cada vez. Y bueno, voy a dejar que mi esposo salude y nos diga cuál será el tema de hoy. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos, como dijo mi esposa, y una vez más les recalcamos que inscríbanse en nuestro canal nos daría mucho gusto saber de dónde nos acompañan. Y esta noche vamos a hablar de la apostasía. La palabra de Dios habla de la apostasía y vamos a ver el significado de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Y la apostasía, según la Biblia, es el abandono deliberado de la fe, la doctrina o la lealtad a Dios, manifestándose como una rebelión espiritual contra Él que puede involucrar rechazar su autoridad, seguir falsas enseñanzas o desobedecer sus mandamientos. La apostasía puede ser general, involucrando a un grupo de personas o a toda una generación. La apostasía no es que no es gente que no haya conocido al Señor, es gente que ya conoció al Señor Jesucristo, lo aceptó, militó en el ejército del Señor Jesucristo, o sea, fue cristiano, por decirlo en otras palabras, por mucho tiempo y porque el Señor ha tardado su lealtad ha ido cambiando y es más común de lo que nosotros creemos, porque el Señor a veces tarda tanto que nos desesperamos y creemos que no nos escucha ya, que inclusive se ha dicho que a lo mejor ya nos abandonó aquí, y eso causa deserción de las filas del Señor. Bíblicamente se le llama apostasía. La Biblia nos lo advierte en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, que en los postreros tiempos, algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Habiendo dicho esto, y Pablo más adelante en otro libro de la Biblia, para ser más específico, en Tesalonicenses, les dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes de que venga la apostasía. Pablo estaba hablando de la segunda venida del Señor y dice que no vendrá hasta que pase la apostasía, o sea, tiene que pasar, va a pasar por el, va a pasar porque la frialdad con el tiempo, la frialdad de muchos se ha ido Incrementando. incrementando la frialdad. Y dice, no vendrá la venida del Señor sin antes venga la apostasía y una cosa más, y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Ahorita les vamos a explicar quién es, ya les expliqué por qué no vendrá, qué significa ahí cuando dice por qué no vendrá, ya les dije que es la segunda venida del Señor, y que se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado es que habrá más maldad, habrá más, por lógica, si va a haber apostasía, la Sí. maldad se multiplica. Y la apostasía es como, siempre hemos hablado que somos como el oro puro, el Señor nos quiere como oro puro y nos pasa por fuego para quitar todas esas impurezas. Pues la apostasía no es más que una prueba más de nuestra carrera, en la que vamos a ser pasados por fuego y mucha gente, más de la cantidad enorme de gente
va a desistir, va por el paso del tiempo, la tardanza, entre comillas, del Señor. En la Biblia, la apostasía es el abandono voluntario y consciente de la fe verdadera en Dios, que puede manifestarse como un rechazo total al cristianismo, una rebelión contra los principios o la adhesión a falsas enseñanzas y prácticas impías. También significa deserción, abandono, y se refiere a quienes dejan de seguir a Cristo. Como les dije anteriormente, gente que ya ha militado en las filas del Señor por mucho tiempo, fue a muchas reuniones, trajo a su familia, trajo muchos amigos. Y se enfrió. Y sí, gente que por mencionar años estuvo yendo a la iglesia y por cualquier motivo dejó de ir, ya no quiere llevar a nadie, ya no habla del Señor. Eso es la apostasía. El apóstol Pablo usa ese término para referirse a un periodo de la historia en que habrá engaño doctrinal, moral y espiritual generalizado que traerá un renegar o apostatar. Renegar es un sinónimo de apostasía, apostatar contra Dios, de muchos que se hacían llamar cristianos dentro de las iglesias. Eso es la apostasía. Ya creo que les dejé claro lo que es la apostasía. Ahora mi esposa nos va a enriquecer lo que acabamos de decir. Sí, ¿cómo podemos llegar a ese estado de rechazar lo que antes estábamos, en lo que antes creíamos? Y como dice mi esposo, participábamos, también éramos participantes de eso que creíamos, de la fe, leíamos la palabra, nos gozábamos. Líderes espirituales también. Nos gozábamos con lo que la palabra se nos estaba siendo revelada. Y como dijo mi esposo, el significado es, y lo quisiera repetir para que si alguien está pasando por algo parecido, ¿verdad? Es el abandono voluntario y consciente de la fe cristiana. ¿Por qué llegamos a esa situación? Vamos a hablar de las causas que pueden, por las que podríamos llegar a esta situación, pero dice su palabra en Hebreos 5, en adelante, del versículo 11 en adelante, dice que dice, y se han hecho tardos para oír. Es una persona que se levantaba temprano a orar, que acostumbraba, aparte de un tiempo en su día, leer la palabra, escuchar a las alabanzas, pero se fue como, lo empezó a hacer rutinario, que ya no era el espíritu el que lo guiaba, sino una rutina, una religión. Sí, religiosa. Y dice, porque debiendo ser, siguiendo en Hebreos 5, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Algo pasa que en vez de crecer, algo pasa dentro de ellas. Yo creo que hay distracción de algún lado. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, estaban seguros, empezaron a caminar en la luz de la palabra, del evangelio, en la luz de Cristo, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Tuvieron bendiciones. Sí, se les revelaba la palabra, sí, no había problema con entenderla. Y los poderes del siglo venidero
y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Lo que está diciendo aquí que no es posible que si un día creyeron, regresen otra vez a que le prediquen el Evangelio y empezar otra vez a recibirlo en su corazón, y que el Espíritu Santo los comience otra vez a guiar. Estamos hablando de que, así como lo explicó mi esposo ahorita en la palabra, es gente que ya estaba madura, ya estaba segura, que ya muchos hasta predicaron. Entonces, Grandes iglesias, me imagino, con gente de... sí, líderes o pequeñitos como Sí, nosotros. ¿Qué pasa? Hay razones, vamos a decir, razones por las que puede haber manifestaciones y causas de la apostasía. Número 1, rechazo a la verdad. Apartarse de los principios del Evangelio y abrazar falsas enseñanzas. De repente la gente, el enemigo no para. El enemigo está tratando de regresarnos a la vida sin fe, a la vida en oscuridad como vivíamos antes de que Cristo llegara a nuestra vida. Y si nosotros estamos ¿cómo se llama?, de holgazanes espirituales, estamos descansando espiritualmente, no descansando, estamos distraídos o perezosos, pereza espiritual, pudieran entrarnos, no sé, ideas. en la tele o libros o amigos, amistades que no nos convienen, ideas de falsas enseñanzas y nos hagan dudar de que si estamos en la verdad, o a lo mejor hay otra verdad, o a lo mejor estamos perdiendo el tiempo. Bueno, entonces rechazo a la verdad. Número 2, incredulidad. De repente creemos que porque ya estamos en el camino del Señor y su luz nos está alumbrando y somos seguidores de Él, leemos la palabra, le oramos, a veces estamos esperando un gran milagro de algo que estemos, alguna circunstancia por la que estemos pasando, y el propósito de Dios sea llevarnos, no darnos ese milagro, sino llevarnos por otro lado para que nuestra fe se aumente. ¿Qué pasa? Que puede haber rechazo hacia la manera en la que Dios está obrando en nuestra vida y venga incredulidad. Y eso dice, es muy peligroso llegar a incredulidad. Mis amados, es necesario seguir agarrados del Señor en oración, creer que de la manera que Él esté obrando en nuestras vidas, dice su palabra que nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, creer que su propósito santo, eterno, hermoso, lo que desea nuestro corazón se va a cumplir. Entonces, la manera en la que el Señor la lleve a cabo, que no nos desanimemos en incredulidad. Número 3, puede ser por inmoralidad o pecado, que de repente íbamos caminando bien y se nos atravesó, nos distrajimos y las concupiscencias del corazón se nos haya atravesado pecado. Ya sea una mentira, ya sea un adulterio, hombres o mujeres, como digo, que estaban pasando por un letargo espiritual. No se fortalecían día a día con la palabra de Dios. Llega alguien del sexo opuesto y te distrae. Es lo más común que se ve, de que la infidelidad del sexo opuesto y de grandes siervos de Dios que por mucho tiempo y luego caen en pecado. Y a veces creemos que no, a mí no me va a pasar porque yo estoy bien enamorado de mi esposa, yo estoy bien enamorado de mi esposo, no creo que me vaya a pasar. No nos confiemos, sigamos haciendo lo que tenemos que hacer, siempre a la luz, siempre en cuanto detectemos un pensamiento que sabemos que no es conforme a Dios, lo llevemos a la luz de Cristo en oración, lo compartamos
con nuestro cónyuge, lo compartamos con líderes, con alguien que nosotros le tengamos respeto espiritual, porque sabemos que nos va a dar el mejor consejo y no nos va a hacer sentir mal, sino al contrario, nos va a ayudar a librarnos de ese mal pensamiento. Y no nada más la infidelidad, hay tantas cosas, El amor al dinero. la tentación de mentir, el amor al dinero, como lo dijiste, pueden separarnos del camino y llevarnos al apostatar. a apostatar, o a abandonar abandonar. La fe. Y Pablo nos lo advierte, Pablo advierte a los creyentes que no se dejen engañar, pues estas señales son evidencia concreta de que esos eventos finales están por ocurrir. Fíjate, aunque lo vemos como la apostasía es algo malo, pero la palabra dice que tiene que ocurrir. Hay dos eventos importantes que tienen que ocurrir para que venga la venida del Señor. Pero el que tenga que ocurrir, no necesariamente tienes que ser tú o yo los que apostatemos. Va a haber mucha gente que va a apostatar, pero la intención de esta enseñanza es que no seamos tú ni yo. Pero de que tiene que ocurrir, va a ocurrir. Son dos eventos. Porque aquel día, dice la palabra, porque aquel día no vendrá. Está hablando, ya los dije anteriormente, el día del Señor no vendrá a menos que se cumplan dos condiciones. Que nadie los engañe, dice que nadie nos engañe de ninguna manera. Esta es una advertencia directa de que los creyentes no sean manipulados con falsas enseñanzas o profecías sobre el fin. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá, yo voy a poner lo que falta, no vendrá el Señor en su segunda venida sin que antes venga la apostasía. Eso se refiere a una rebelión o un abandono generalizado de la fe cristiana. Significa apartarse y rebelarse. O sea, estamos hablando aquí, les estamos diciendo qué es la apostasía, pero de que va a pasar, va a pasar. Sí, pero sí. Pero dice, pero los que estén firmes, manténganse firmes, porque cuando vean que se esté pasando, es que ya se está acercando el fin. Sí, no. Si vemos que mucha gente está desertando de las iglesias, desánimo, como dijiste tú, nosotros los que seguimos debemos seguir porque, o instarles a ellos a regresar, porque mira, al enseñarles la palabra, el Señor dice que cuando pase esto, ya está cerca la venida. Aguanta un poquito. No nos desanimemos, sí. Y voy a dar las dos siguientes motivos por los que puede llegar la apostasía en el corazón de cualquier que haya antes abrazado la fe. Falsas enseñanzas, como dije, tengamos mucho cuidado de a qué prestamos oídos. Tengamos mucho cuidado porque de repente podemos leer, oír, o gente tan convencida de otras denominaciones. Religiones, o con idolatría, o con un corazón que ha sido dañado porque, no sé, un rencor, y podemos ser contaminados, nuestros oídos pueden ser contaminados, nuestro corazón, nuestra vista puede ser contaminada y podemos llegar al rechazo de la fe. Y por último, y eso es muy importante, persecución o sufrimiento. Muchas veces cuando estamos pasando por tristeza, por dolor, nos desanimamos y nos soltamos del Señor porque creemos que es injusto lo que está permitiendo en nuestras vidas. El Señor no es injusto. Tenemos ahí que reforzar nuestra fe. Dice su palabra que por nada estén afanosos, sino sean conocidas delante de Él nuestras peticiones. Y dice también su palabra que cantemos himnos, que reforcemos cuando sentamos que está llegando la apatía y el desánimo, reforcemos, nos esforcemos, seamos intencionales para que sigamos agarrados de esa fe que un día
nos llenó de gozo, nos da luz, nos da entendimiento, nos da sabiduría, nos da la protección de Dios. Sí, y anteriormente les mencioné que eran 2 eventos que tenían que pasar y ya les mencioné que no va a venir la venida del Señor hasta que pase la apostasía. Ese fue el evento número 1. Y el evento número 2 dice que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es la segunda parte del versículo. Ambos factores deben tener lugar antes del día del Señor, antes de que el día del Señor pueda comenzar, y ninguno de ellos ha ocurrido todavía. Y luego les voy a explicar qué significa que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, esta es la segunda señal, la aparición de un individuo que personaliza la maldad, se opone directamente a Dios y busca la destrucción, se le conoce también como el impío. Tienen que pasar estas 2 cosas, apostasía, deserción de mucha gente de las iglesias y un individuo que se opone a Dios deliberadamente y se le conoce en la palabra como impío. Y no nada más tenemos que esperar aquel tiempo específico del que habla la palabra, ya está en cada uno está alrededor de nosotros, tratando de distraernos con enojos, con iras, con pleitos, con malos entendidos, con desánimo, con cansancio, con incredulidad. Entonces, cuando estemos detectando, como lo dije, no nos desanimemos. ¿Y por qué en muchos sucede ese abandono por la fe cristiana? Porque dice aquí nos habla en segunda de Pedro, cómo el Señor quiere animarnos. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, nos dice en varios versículos, voy a dar versículos saltados. En el 1 dice, amados, este es Pedro diciendo, Dios a través de Pedro, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El Señor nos está exhortando porque conoce nuestro corazón, conoce el enemigo, conoce los tiempos difíciles por los que estamos pasando y dice que no nos desanimemos. Y dice aquí, porque sabe, los seres humanos vivimos en el cronos, en el tiempo, y queremos que las cosas pasen ya. Es más, creemos que ya la venida del Señor nos va a tocar a nosotros. Pero puede ser que no le toque a nuestros hijos, a la generación que nos sigue, pero eso no nos debe desanimar, porque hay mucha gente. Sí, porque ya hablamos dónde vamos a ir los que mueren, sí. Vamos a estar en espera. Entonces, hay muchos que han recibido al Señor que tienen un tanto fervor a veces, que no tienen paciencia. Sí. Y como el Señor no tiene prisa. Y es como dice aquí, falsas doctrinas, porque mucha gente ha dicho, es que ya viene este año y no llega, y luego viene el que viene. Esas son falsas doctrinas, gente engañada. Entonces, mucha gente sigue esas doctrinas y vive engañada y se desaniman, porque cuando claramente la Biblia dice que nada más el Padre sabe de la segunda venida. ¿Y vas a decir algo más? Sí, y lo que dicen en segunda de Pedro, cómo es muy importante tener entendido que el Señor tarda. Sí, esto es de esperarlo con paciencia. Dice la palabra que corramos con paciencia la carrera de la fe. Dice en el versículo 8 de segunda de Pedro 3, versículo 8, mas amados, no ignoren que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa si algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Tenemos que tener paciencia, amados, porque Dios está trabajando, no nada más, nosotros ya llegamos, ¿verdad? Los que le hemos creído y le hemos abierto nuestro corazón y ya el Señor es nuestro Señor, pero todavía está trabajando en más. más gente. Entonces, en vez de abandonar la fe con la apostasía, ¿verdad? Unámonos más al Señor. Esperemos fortalecidos que el Señor no se olvida de la promesa, no se ha olvidado. Efectivamente, y como cristianos tenemos ciertas responsabilidades en cuanto a lo que estamos hablando de la apostasía. La apostasía está alrededor de nosotros en diferentes grados. Como cristianos tenemos que estar muy seguros de estar adheridos a la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que advertir a la gente contra la apostasía y la necesidad de seguir adelante en la fe, dando frutos como las ramas unidas a la vid verdadera que es Cristo. Así es, mis amados, pues espero que les haya gustado este tema de la apostasía. A mí se me hace un tema muy importante que todos tenemos que estar conscientes de este tema, el apostatar. El mismo Señor Jesucristo nos lo advierte en su palabra y pues sabemos todos las distracciones que hay a nuestro alrededor que pueden hacer posible que cualquiera, tú, yo, podamos fluctuar en nuestra fe. ¿Y tu fe, cómo estás? ¿Has pensado abandonarla? ¿Ya no te gozas como te gozabas? ¿Ya estás aburrida? ¿Estás distraído? Yo creo que vamos a orar en este momento para que el Señor nos siga animando a seguir en el camino de la fe con paciencia. Padre, gracias por este tema, gracias porque tú nos revelas los peligros que podemos tener en este caminar contigo, Padre, que la distracción, la pereza espiritual, el poner nuestros oídos, Señor, en algo que no conviene, podría distraernos de el paso que llevamos contigo, Señor. Ayúdanos a no desesperarnos, ayúdanos a tener paciencia, a animarnos los unos a los otros, Señor. Que tu Santo Espíritu en todo momento nos esté alentando, nos esté hablando, Señor, si hay peligro, si ya pisamos un escalón que nos haya hecho tropezar, Señor. Aviva nuestro fuego, Señor. Aviva, ilumina nuestro entendimiento, Padre. Y te doy las gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás en cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Mis amados, muchas gracias y bueno, estén pendientes por más temas aquí en su canal, Conociendo la Verdad. Hasta luego. Hasta luego, bye.